Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes de la Venezuela Virtual. Esta vez tengo el placer de estar con un compañero de estudios. Nos graduamos hace 40 años, precisamente este año estamos de aniversario. Bueno, feliz de encontrarme con él. Él se encuentra ahorita en Canadá y bueno, vamos a ver qué nos cuenta de esas regiones, regiones tan, digamos, distantes de Austria, pero quizás para los que están en América, pues muy parecido. No sé, vamos a averiguar cómo se vive en Canadá. ¿Cómo estás, Manuel Tinoco? Bueno, muy bien, Jorge. Encantado de poder hablar contigo. Me encantó cuando me enviaste la invitación a participar en tus programas. He visto algunos, no todos, pero los he visto. Me parece una iniciativa súper interesante que has tenido y wow, me siento honrado, si se puede decir, de que me consideres en tu equipo no sé, de personas que de alguna forma tratamos de seguir contribuyendo de alguna manera. Bueno, sabes que es interesante sobre todo estas conversaciones con esos gaps que hemos tenido, ¿no? Porque entonces uno, pues es como que tienes a un conocido, pero que lo estás conociendo otra vez y es bueno darse cuenta que la vida avanza, que las personas progresan, que todo se desarrolla. O sea, uno vio la semilla y ahora está viendo, como quien dice, la flor en su esplendor. Entonces, ¿cómo te han ido en estos 40 años? Bueno, la historia, bueno, ha sido larga. He estado sin planearlo realmente. Ha sido así como dicen ahora, orgánico, ¿no? Una evolución, digamos, profesional, si se quiere, un poco no planificada, o sea, buscando por aquí y por allá y tratando de sacarle el mejor provecho a las oportunidades que me ha dado después de que bueno, nos graduamos en la Simón Bolívar allá en el año 81. Comencé a trabajar en OPSIS, después tú estuviste también en OPSIS, entiendo, y bueno, tuve la suerte, uno de los atractivos que tenía ese trabajo era que nos iban a mandar a Houston, a un equipo, a participar en el desarrollo del nuevo centro de control de OPSIS en aquel momento, ¿no? Entonces eran unas supercomputadoras de 64 KB, ¿verdad? Con unos discos duros de 1 MB, era una cosa, una maravilla en aquel momento. Sí. Y bueno, tuve esa oportunidad de ir a Houston, de estar allá como año y medio y en un área, si se quiere, que no estaba directamente relacionado con lo que habíamos estudiado, pero sí, o sea, era relacionado con escribir programas para optimizar el despacho, digamos, a programar mantenimientos de las plantas, etcétera, el despacho de Guri y ese tipo de cosas. Entonces, me gustó mucho esa experiencia y después regresar seguí metido en el área del desarrollo de software. Después pasé a IDS después de un tiempo y ahí estuve con un equipo desarrollando programas para CADAFE, para Edelca. Y luego, bueno, de unos años me salió una oportunidad de irme como consultor por parte contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, a Quito, a desarrollar unos programas de planificación de expansión de los sistemas eléctricos, porque el BID, digamos, estaba interesado en que todos los países que pedían, digamos, préstamos al BID en esa época, utilizaran una herramienta común, ¿ok? De forma tal que ellos pudieran evaluar los proyectos de una forma consistente y coherente. Entonces, bueno, participé en ese equipo, estuve en Quito, imagínate, una experiencia bellísima. Quito es una ciudad lindísima, los que no hayan tenido oportunidades de ir, se los recomiendo. Uno no tiene idea, o sea, visto desde Caracas uno dice, bueno, Quito, ¿dónde es? Yo ni siquiera sabía dónde quedaba eso. Sí. Y me puse a investigar. Bueno, en esa época no había Wikipedia, no había nada, ¿no? Había que buscar, tú sabes, información en las bibliotecas y cosas así. Y no, fue una experiencia muy linda.
Estuve allá unos años y luego se terminó ese proyecto y bueno, tenía la alternativa o regresarme a Venezuela o irme y seguir pues viajando, ¿no? Entonces dije, no, vamos a seguir viajando, vamos a seguir explorando. Entonces pasé un tiempo en Florida trabajando como consultor independiente siempre para la región de Latinoamérica. No fue que trabajé en Estados Unidos directamente, sino consultor para diversos desarrollos y clientes. Y bueno, finalmente terminé aquí en Montreal, seguí subiendo hacia el norte, ¿verdad? Aquí a Frío, Canadá, y terminé trabajando aquí en una empresa por largo tiempo y hace ya unos 5 años estuve trabajando por mi cuenta y ahora estoy con otra empresa canadiense de consultoría. Y bueno, a lo largo de esos años han sido muchas experiencias, muchos viajes, conocer muchas realidades en todo el mundo, en África, en Asia, en la parte del sureste de Asia, en los países de los Balcanes, ¿verdad? Me ha tocado ir digamos, entrenar y a trabajar con clientes de muchos países. Eso me ha enriquecido mucho y bueno, me ha permitido conocer también cómo se cocinan las habas, como dicen los españoles, en otros países y bueno, llegar a la conclusión de que todos somos casi la misma cosa, ¿verdad? No importa el color, la raza, el idioma, los intereses de las personas siguen siendo básicamente los mismos. Y bueno, eso sí me ha ayudado a crecer personalmente. Yo pienso que el conocer diferentes culturas, diferentes razas, diferentes religiones, formas de ser, lo ayuda a uno a tener una mejor comprensión del mundo y a aceptar y ser más tolerante de cualquier expresión que se dé. Pues entonces, esa parte del trabajo, aparte de la parte profesional, pues me ayudó mucho en lo personal de conocer toda esa, digamos, diversidad. Y bueno, ya aquí en Canadá, como tú dices, llegué en el año 98, o sea, 23 años. Y claro, el frío, pues, cuando es frío aquí, es muy frío. Entonces, pero bueno, la suerte es que las estaciones son muy variadas. Ahorita estamos en verano y hay días que hace realmente calor. Y bueno, pues viene el otoño y tú sabes cómo es lo de las 4 estaciones, ese tema que uno en Latinoamérica pues no lo maneja, siempre está caliente, o está lloviendo mucho o está lloviendo poco, pero siempre es Mira, pero casi... en Canadá hay realmente las 4 estaciones como tal, ¿o es un país más bien más frío? No, ¿Cómo sí hay las 4 estaciones. Lo que pasa es que, claro, el invierno dura mucho, ¿verdad? Las transiciones duran poco, o sea, la primavera y el otoño duran poco. El verano sí es más largo, dura como unos 3 meses, casi así. Pero sí, digamos que frío son como unos 4 o 5 meses al año que necesitas unas buenas chaquetas. Yo hacía bromas con unos compañeros que llegaron aquí en Venezuela, llegaron en noviembre y nunca habían estado aquí y decían, qué frío. Y decía, no digas eso porque cuando llegue febrero no vas a saber cómo llamarla a la Sí, sensación. No hay está que muy hacer, caliente. ¿cómo se llama? Preparar el cuerpo mentalmente también. Mira, Totalmente. y Sí. cómo, bueno, no sé, yo me pregunto siempre qué será de países tipo Canadá con esto de que se están, digamos, descongelando los polos y esas cosas. ¿Se irán a volver más poblados? ¿Habrá más zonas que se puedan poblar hacia el norte? ¿Qué sucede realmente en un país así? O todavía eso no se nota para nada en la fauna o en la vida cotidiana. Sí, o sea, en el clima se comienza a apreciar algunos cambios, ¿ok? Los inviernos, según lo que me cuentan, yo no tengo tampoco tantos años viviendo aquí, pero que me cuenta gente que nacieron aquí, los inviernos ya no son tan fríos como eran antes. Y hay algunos efectos de algunos animales que han tenido que
venirse más hacia el sur a buscar comida, ¿verdad? Entonces, sí se ve en ciertas zonas, no por este lado de Montreal, sino más bien por el lado de Alberta, de Edmonton y eso, que empiezan a bajar los osos polares porque no encuentran comida y eso nunca se había visto. Entonces yo creo que sí hay efectos indudablemente del cambio climático, ¿no? Y bueno, esto es un país enorme, o sea, esto es gigantesca, o sea, imagínate que el 90% de la población de Canadá vive en una franja, creo que son 50 o 100 kilómetros al norte de Estados Unidos. Y el resto para arriba es una cosa gigantesca, enorme y muy despoblada. Entonces uno cuando coge el carro y sale a conocer por ahí, uno ve la extensión que tiene esto, es impresionante, te digo. Es impresionante. Mira, y cómo hacen, por ejemplo, bueno, tengo entendido que es un poquito más de 10 veces el territorio, 10 veces más grande que Venezuela, pongámoslo así, y vamos a decir que una población parecida a la población de Venezuela. Entonces, bueno, me imagino que habrán sitios demasiado, digamos, sin infraestructura o lo esencial y poca gente. ¿Cómo hace una persona, por ejemplo, que está acostumbrada a vivir en urbes o que está acostumbrada a que se va a encontrar siempre algo que lo ayude? Tiene que hacer un curso de primeros auxilios de cómo arreglar, cómo defenderse para en caso que te quedes por ahí trabado en el norte, en algún sitio, no sé. No me imagino cómo puede ser eso. O siempre consigues de alguna forma con la radiotelefonía ayuda pronta. ¿Qué tan avanzado es eso? Sí, sí, aquí el tema, bueno, el gobierno gasta, el gobierno tanto federal como el provincial gastan mucho en infraestructura para esas zonas más despobladas, ¿no? Entonces, normalmente tú tienes una buena carretera que te lleva a los lugares más remotos. Bueno, no estoy hablando al norte, cerca del polo, obviamente, pero uno puede rodar, no sé, de aquí hacia el norte 8 o 10 horas y todavía encuentras buenas carreteras, supermercados, ferreterías, hay internet en todas partes, o sea, no hay una gran diferencia. O sea, tú puedes irte a vivir por allá en remoto, ¿verdad? Y tienes los servicios básicos. Hay hospitales, obviamente no será tan ágil la cosa como vivir en una ciudad, pero no es una opción, hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? Y sobre todo, bueno, a raíz un poco de la pandemia, mucha gente ha ido a buscar vivir lejos de la ciudad, ya que no requieren no requieren venir a la oficina, pues se han ido mudando afuera, ¿no? En las afueras. Pero sí, hay muchísimos pueblitos y todo, pero todo está muy, por lo menos aquí en Quebec, que es la parte donde yo vivo y he conocido algo, hay infraestructura siempre, tú sabes, de muy buena calidad. O sea, hay posibilidad de acceder a la civilización, pongámoslo así. Mira, Bueno, sí, depende de lo que definamos como civilización, pero digamos, sí, servicios básicos, ok, digamos, tienes hospitales, escuelas, obviamente, bueno, una universidad pues, no te va a quedar ahí, o tendrás que desplazarte a una ciudad más grande, pero las necesidades básicas tú las puedes obtener ahí en los pueblos cerca, supermercados, farmacias, primeros, digamos, emergencias, ese tipo de cosas. Internet, que hoy en día es tan importante, electricidad. El servicio eléctrico aquí es muy, muy confiable y es uno de los más baratos de Norteamérica, porque, bueno, todo fue desarrollado con hidroelectricidad. Hicieron grandes desarrollos hidroeléctricos hace muchos años y hoy en día, bueno, estamos quizás disfrutando de esas decisiones que se tomaron hace 30, 40 años, los planificadores, y sí, estamos disfrutando. he leído que se parece a Austria, ¿no? Que tienen que como el 60% es hidroeléctrico, algo así, ¿no? No, Pero, sí, aquí es mucho más. Aquí tenemos, es más, es casi totalmente hidroeléctrico. Hay una central nuclear, por cierto, y la cerraron. Era más que todo un experimento que habían hecho para ver cómo se operaba una central nuclear, pero no era que se necesitaba. Y generación térmica, aquí básicamente no hay, todo es hidroeléctrico.
Y, se exporta mucha energía a Estados Unidos. y geotérmica en esa franja ahí que hay en el Pacífico, eso no lo explotan. Por aquí, geotérmica sí no he visto. Es básicamente hidráulico, sí, es todo hidráulico. Mira, bueno, yo cuando yo pienso así, no sé por qué tengo esta idea de Canadá, así como que tú puedes estar apartado, casas apartadas y esas cosas. Yo pienso que tendría uno que tener así como casas autosostenibles, sería lo mejor, ¿no? Entonces que tuvieran, por supuesto, electricidad de energía solar y eso. No sé cómo es, cuán factible es la energía solar en sitios como Canadá, no sé cuántas horas de luz hay, eso, pero veo que es muy poco, que es algo así como el 1%, una cosa así, ¿no? Que no se ha desarrollado mucho Sí, eso. aquí bueno, como sabes, claro, como estamos tan al norte, ¿verdad? Entonces el sol, sobre todo en el invierno, el sol no sube mucho. O sea, tú ves en el invierno cuando sale el sol, él sube un poquito así y después se vuelve a caer. No es como en Venezuela que tú ves el sol arriba, la pepa de sol, no dice, bueno, ese sol está ahí. Aquí el sol baja, no sube mucho. Entonces, claro, la irradiación es más baja, pero sí hay gente, yo conocí incluso una persona que él vive desconectado de la red, ¿verdad? O sea, tiene sus paneles solares, tiene baterías y digamos, no está conectado ni siquiera a la red eléctrica. Pero sí los hay, sí hay gente que está Eso viviendo. sería lo ideal, pues, porque digamos que Pues no tendrías que depender del mantenimiento. No sé cómo es el mantenimiento de esas grandes distancias para distribuir la electricidad y todas esas cosas, el overhead de eso para una población tan poco densa, ¿no? No sé. sí, claro, esos son casos como muy aislados todavía. En poblaciones muy remotas donde no llegan las líneas eléctricas, estamos hablando de ya poblaciones cerca del polo, ¿no? Esas provincias y territorios que quedan al norte, hay grupos diésel, ¿verdad? Pequeños en las ciudades y suministran la electricidad. No es factible lo de paneles solares cuando te vas muy al norte, realmente se vuelve muy ineficiente porque la radiación solar pues no te va a pegar fuerte, entonces los paneles no son muy eficientes. Sí. Pero sí, digamos, el tema de vivir de off-grid, que llaman, fuera de la red, tiene algunos pues, fans, ¿no? De personas que les gusta la idea como para minimizar el impacto, ¿verdad? En el medio ambiente. Pues sí, es una idea muy interesante. Bueno, yo siempre me acuerdo que cuando estudiábamos decían, bueno, hay pueblitos en Venezuela que se le pone de una vez la electricidad y no se les va a cobrar porque es más caro cobrarles que por lo distante, pero que es bueno que tengan electricidad. Pues ahí yo siempre veo o sea, me imagino en estos sitios así, aquí en Austria estamos todos amontonados, es una densidad de población alta. Entonces, claro, cualquier cosa de esta es rentable porque todos estamos como en un grid todo el tiempo. Si no agarras de aquí, agarras de acá, pero en sitios así tan distantes, me imagino que eso sí tiene su costo, pues, ¿no? En cierta Claro, forma. claro, hay sitios que son muy remotos y obviamente sale caro llevar electricidad. Hoy en día están apareciendo el concepto que se llaman mini grids, mini grids, pues. Islas, sí, sí. Sí, como islas, entonces son sistemas que pueden estar o no conectados a la red eléctrica y bueno, hay una combinación de solar, de energía solar y de energía eólica, alguna pequeña hidráulica si hay algún río cercano y baterías, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos años es que el costo de las baterías ha bajado vertiginosamente y ha hecho que se hagan factibles soluciones que en el pasado no eran económicas. Entonces tú puedes tener unas baterías cargándose, ¿verdad? Durante el día y en la noche, no es que te van a durar tampoco toda la noche, pero te pueden durar unas 4 o 5 horas después que se va el sol.
y eso cada día se está haciendo más popular y más económico y más viable, más factible económicamente. Mira, y esa franja que tú dices que donde está la mayoría de la población, digamos, de Canadá, tiene una franja equivalente también superpoblada en el lado americano. O sea, que se puede aprovechar ahí de un intercambio de electricidad comercial, de servicios, etcétera, o cómo es del lado americano. Sí, fíjate, es interesante porque en el lado americano no es tan así. O sea, bueno, depende. Hay estados donde sí, las ciudades grandes están muy cerca de la frontera, por ejemplo, Seattle, ¿verdad? En la costa del Pacífico oeste. Seattle está muy cerca de la frontera. Pero si nos venimos hacia esta costa de acá, cuando uno cruza la frontera, básicamente no hay nada. ¿Ok? Entonces, son pequeños pueblitos. Lo que sí hay es, bueno, hay trenes, hay camiones, transporte y aquí se exporta mucho electricidad a Estados Unidos, aprovechando la diferencia de los precios, ¿ok? Porque aquí muy barato es hidráulica y en Estados Unidos, sobre todo en esa parte del norte, hay muchas plantas caras, ¿sí? De carbón y otros combustibles. Entonces se exporta mucha electricidad a Estados Unidos. Mira, y tú, bueno, que has vivido en los dos sitios, bueno, yo tengo entendido digamos que el sueldo mínimo y estas cosas, pues son un poco distintos entre Estados Unidos y Canadá, un poco menos en Canadá con respecto a Estados Unidos, pero que la vida es más barata en Canadá. Es cuánto más barata en Canadá que uno diga, bueno, realmente es un negocio irse para Canadá, o es mejor irse para Canadá desde el punto de vista venezolano, pues porque yo veo que todos los venezolanos nos orientamos hacia ciertos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Canadá, pero quizás esta información de que tú con menos haces más falta, no sé. Sí, eso es un tema bien interesante. Y bueno, yo tengo una idea muy particular, ya te la voy a decir. Digamos, en el sentido de salario, si tú comparas únicamente ingreso, ¿ok? En Estados Unidos es mayor, ¿sí? Podría ser un 30-40% más. Cuando tomas en cuenta también los impuestos, aquí se pagan más impuestos que en Estados Unidos. Digamos, esa es la parte puramente ingreso, ¿ok? Pero entonces vamos a ver el lado de los beneficios, ¿ok? Que es objetivo en cierta medida y subjetivo en otra, pero digamos, la parte objetiva, aquí tú tienes un seguro de salud público, o sea, aquí tú no tienes que pagar es tipo Europa, me imagino, no sé si, bueno, en Austria, en otros países, supongo es igual. Tú no tienes, tú pagas si pagas algo mínimo al año o mensual por tener un seguro médico y acceso a todos los hospitales y una salud de calidad. Obviamente, si uno es un muchacho, si tienes 20, 25 años, tú no estás pensando en eso, ¿cierto? Pero ya a la edad de nosotros sí empezamos a pensar en que, caramba, y si me llego a enfermar, cualquier operacioncita puede costar varios miles, decenas de miles, o si no cientos de miles de dólares en Estados Unidos, y si no estás asegurado, pues vas a tener un problema serio. Entonces, ese aspecto aquí está mejor, digamos. El costo de la educación, aquí las universidades son más económicas, o sea, no son gratis totalmente, pero son mucho más económicas que en Estados Unidos y hay universidades obviamente de muy buena calidad. Entonces hay aspectos que contrapesan, ¿no? El costo de los productos en sí no es tan distinto, diría yo. Y hay otro aspecto que eso yo lo considero importante, que es el consumismo, ¿ok? El tema del consumismo para mí en Estados Unidos es muy fuerte. Bueno, tengo amigos allá, viví allá, y es como una competencia, no sé si con... un gasto adicional. Sí, si tú tienes un televisor, tú quieres tener otro. Y un televisor, al final terminas con un televisor en cada cuarto, ¿verdad? Y cada miembro de la familia tiene un carro, ¿verdad? Y lo cambias cada 2 años. Entonces, aquí no es tanto así. Sí es, obviamente, pero no es tanto así. Entonces,
tú no sientes esa presión de que tienes que estar consumiendo, consumiendo, consumiendo. Entonces, claro, la plata te rinde más, ¿no? Porque Y en general, la parte entonces, de la vivienda es más, sí, a tienes la vivienda más aquí es más, posibilidades. aquí es más accesible que en Estados Unidos. Depende de la ciudad, obviamente. Aquí hay ciudades tipo, por ejemplo, Vancouver, que el costo puede ser hasta 10 veces mayor que aquí en Montreal. Aquí en Montreal, en Quebec, por lo general, la vivienda es más barata. Bueno, el tema también de los daycare, ¿verdad? Para los que tienen hijos, parejas jóvenes, aquí ya es muy accesible. El gobierno subsidia una cantidad de cosas. En Estados Unidos de pronto no es así. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta muchos factores, no solo el salario, sino todos los otros beneficios. Mira, y Y una pregunta indiscreta quizás. ¿Cómo es esa relación todavía con Inglaterra? O sea, ¿cómo es posible que no, la reina sea todavía la mandamás? ¿Eso se siente o es solamente una cuestión simbólica? Ya la constitución y los cambios en la constitución no los tienen que aprobar en Inglaterra. Pues. Eso ya está como quien dice separado. Pero ¿en qué se siente entonces esa relación? Hay flujos de algún dinero también hacia la administración británica? Eh, ¿Cómo es esa relación? sí, o sea, como tú dices, es algo muy en el papel, ¿verdad? Que dice, bueno, Canadá es parte del Commonwealth, de que ya hay muchos países miembros de esa comunidad, el Commonwealth británico. O sea, políticamente somos independientes, pero existe la figura de un representante de la reina en Canadá, ¿ok? Y esa persona, pues, tiene un rol un poco simbólico. ¿Se apagó tu cámara? Espérate, Ok, ya está, ya estás. ya regresé. Esa es la Disculpa. reina que dijo, quítenlo. Sí, fíjenlo, estaban hablando mal de mí. No, entonces el tema es que, digamos, ese representante, pues sí, está aquí en Canadá o cuando inicia un nuevo gobierno, hay elecciones y todo, hay un nuevo gobierno, esa persona tiene que como autorizar al nuevo gobierno. O sea, entonces una vez cada, no sé, 4, 5, 6 años, cuando se hagan las elecciones, esa persona aparece y dice, bueno, sí, certifico. Pero obviamente nunca ha pasado en la historia que esa persona diga, no, no estoy de acuerdo con ese partido que ganó las elecciones, ¿verdad? Entonces no voy a... Eso es puramente simbólico. Entonces, claro, hay algunas... Pero podría hacerlo. Sí, Podría sí, ser. podría estar en sus facultades, sí. Sí. ¿Cómo se llama? No aprobar el nombramiento del nuevo gobierno. Pero el Y sistema aquí es muy parecido al inglés. Entonces, y bueno. para las personas en sí, ¿qué beneficio tiene? Por ejemplo, pues, bueno, pueden ir a trabajar en Inglaterra sin ningún No, problema o no no, trae para ningún... nada. Para nada, te digo, igualito somos, si tú quieres ir a trabajar a Inglaterra desde acá, no tienes que hacer tus papeles como un extranjero cualquiera, ¿ok? No hay ninguna ventaja del tipo de vista de visas o oportunidades de trabajo, no, cero. Es como, no importa. Lo único, bueno, en el billete nuestro, en los billetes nuestros, el de $20 aparece la foto de la reina, que obviamente la van cambiando cada cierto tiempo. El mismo La foto, sombrero, pero un poquito más viejita. un poquito más arrugadita, tú sabes, la señora. Pero bueno, no, es puramente, sí, la gente habla mucho, digamos, sobre todo en esta provincia de Quebec, como tú sabes, tiene una influencia francesa, porque aquí llegaron los colonos franceses primero y hubo una guerra con Inglaterra. Finalmente los ingleses ganaron la guerra, pero digamos la población que quedó aquí en su mayoría era de origen francés. Y con el tiempo, esta provincia ha sido un poco, si se quiere, independentista, ¿no? Un poco al estilo de Cataluña, un poco al estilo de algunas provincias en algunos países en Europa. Cuando hay algún tema político que no están de acuerdo con lo que dicen los federales, entonces sale
alguien que quiere llamar un referéndum para que nos separemos de Canadá y empieza todo ese jaleo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no ocurre eso, pero yo recién llegando aquí hubo un referéndum y bueno, por unos poquitos votos se perdió, ¿no? Entonces, bueno, seguimos siendo O obviamente sea, parte de que Canadá. podría ocurrir en un futuro, ¿no? Claro, sí, si hay algunos, si algún evento o alguna, el gobierno federal maltrata al gobierno de Quebec de alguna manera, eso inmediatamente genera reacciones y los políticos están siempre atentos a cualquier falla y empiezan a sacar la banderita. Hay mucho digamos, en esos temas de separación, hay mucho, es un tema romántico, ¿sí? El de tener un país, el de tener una bandera, el de tener una identidad propia. Y muchas veces la gente no piensa en el impacto económico que eso pueda tener, ¿verdad? De Sí, bueno. separarse. Entonces, los políticos manejan eso muy bien, ¿no? El tema del patriotismo, del nacionalismo. Y bueno, ya sabemos, la historia del mundo está llena de esos ejemplos donde las cosas al final siempre salen mal, ¿no? Sí, bueno, Eh, me imagino que Napoleón no habrá estado por allá, ¿no? Napoleón, bueno, no sé si vino a visitar, ¿no? Yo creo que no. Pero mira, y bueno, ¿cómo es la convivencia, por ejemplo? Hemos entendido que existen estos mestizos, los metizos, algo así, que es el que le dicen ustedes. Esos son mezclas de aborígenes con los franceses, más que todo, ¿no? Eso es una población que se nota como decir, bueno, estos son los creoles de aquí, o eso no se nota. Sí, la verdad, lo que sí hay son, digamos, indígenas. Bueno, recientemente ha habido un escándalo, no sé si se han enterado, de que han descubierto en algunos sitios, algunas fosas donde, fosas comunes donde hay enterrados, bueno, se supone que hay niños y hay otras personas que Matanzas. eran miembros de escuelas donde el gobierno aquí por muchos años tuvo una política de querer occidentalizar a los indígenas, ¿verdad? Les los extraían de sus familias a los niños, les forzaban a hablar el inglés, le prohibían hablar su idioma, no tenían contacto con sus familias. Fue una etapa muy oscura, ¿no? De la historia de Canadá. Y entonces la Iglesia Católica se encargó de administrar esas escuelas. O sea, lo que habían eran curas ahí, ¿ok? Impartiendo la instrucción a los niños, ¿ok? El gobierno financiaba el tema, pero bueno, no estaba directamente involucrado en el asunto, aunque obviamente lo apoyaba y seguramente sabía lo que estaba pasando. Entonces parece que se cometieron muchos abusos, bueno, no se sabe muy bien todavía lo que pasó. Hay una investigación porque se han encontrado fosas, ¿no? En qué época más o menos? Bueno, eso empezó por ahí en los años 1800, ¿ok? Y la última de esas escuelas fue hasta en los 1970 y pico que la cerraron, no hace mucho tiempo. Entonces, tiene una historia de como de 100, 150 años donde hubo ese sistema de como casi que de indoctrinación forzada a los grupos indígenas, ¿ok? Cuando está Eh, hablando de los indígenas, ¿son los inuits o eso, ellos están aparte de ese grupo? no, son los inuit, sí, son Son los inuits. los tribus originarias de acá, Ujú. ¿no? Los habitantes originales de acá. Entonces, esos grupos indígenas tienen una serie de privilegios, o sea, claro, porque todas esas tierras eran de ellos, ¿no? Entonces, claro, vienen los colonos y se las arrebatan y eso ha sido una pelea. Pero hoy en día los gobiernos les dan a ellos unas grandes extensiones de territorio para que las administren independientemente. Incluso dentro de cada uno de esos territorios, ellos tienen su propia policía y su propio incluso sistema de escuelas y todo. Eso, digamos, ha ido evolucionando, aunque todavía esos grupos no son completamente integrados a la sociedad. Hay muchos problemas de alcoholismo, muchos problemas de desempleo.
en esos lugares. O sea, hay un problema que todavía existe y hay, pues, hay diferencias, ¿no?, apreciables entre los occidentales, por llamarlos los cara pálida, por decirlo de alguna forma, y los grupos indígenas, ¿no? Sí, eso es una parte todavía. O sea, ellos viven en la parte esta despoblada, me imagino yo, ¿no? Sí, no, ellos viven, o sea, tú los puedes encontrar cerca de las, o sea, no en las ciudades específicamente, sino en los alrededores. Hay zonas cercanas por aquí de Montreal que tú manejas 10, 15, 20 minutos y ya te encuentras estas zonas, ¿verdad? Donde ellos, y también obviamente en esas zonas remotas los hay, pero no son los únicos habitantes, pero sí tienen, digamos, sus zonas protegidas donde ellos viven. Muy bien, mira, y bueno, me imagino también entonces que habrán especialidades inuits, así habrá, y tú puedes ir a comer a un restaurante, una cosa así que tú digas, voy a comer algo auténtico de Canadá. Bueno, sí, yo la verdad no me he aventurado mucho en ese tema, pero sí, supongo que habrá de esos. Claro, ellos tienen un tipo de alimentación muy diferente, ¿no?, a la que uno se imagina, ¿no? Entonces, puede ser un choque fuerte. Un choque cultural. Y bueno, y en sí, bueno, me imagino que tú pues tendrás entonces donde tú estás viviendo más bien una comida afrancesada, o cómo es Sí, la el tema de cocina. la comida aquí es muy variado, digamos. Obviamente estamos muy cerca de Estados Unidos y la cultura americana pues influye mucho en la cultura de acá, pero sí hay también la influencia europea muy marcada en esta región de Quebec. Es muy marcada la influencia, sobre todo francesa. Entonces, sí, hay comidas, restaurantes europeos. Es muy cosmopolita, o sea, esta zona es muy cosmopolita, uno ve gente de todas partes del mundo. Hay muchos africanos, ¿verdad?, del norte de África, acuérdate que en esa parte de África hay muchos países que fueron colonias francesas. Entonces a la gente se le hace más fácil emigrar a un sitio donde hablen francés. Hay haitianos, hay obviamente los latinos, ¿verdad? Pero no somos una mayoría. No es el caso como Miami, por ejemplo, que tú vas a Miami, por todas partes hay un venezolano, un cubano, un puertorriqueño, un salvadoreño. Aquí los latinos se ven, pero hay menos. De los países árabes también hay mucha inmigración. Entonces eso hace oye, sea muy rico, ¿no? La variedad cultural, sobre todo en la parte culinaria, es bien interesante porque tú puedes ir a un restaurante de diferentes países, no sé, cada semana tú puedes ir variando y yo soy un poco de esa onda, ¿no? De ir tratando de probar diferentes sabores del mundo. Bueno, rico, mira, bueno, tengo entendido que hubo una ola de venezolanos que se fueron cuando hubo esta guerra, esta huelga petrolera por ahí en el 2003, creo que fue por ahí, ¿no? Y han habido otras olas de venezolanos. ¿Cuántos venezolanos más o menos habrán en Canadá? ¿Tienes Mira, alguna estadística? la verdad es que no te sabría decir con precisión, pero sí, digamos, cuando hubo la cuestión de la crisis aquella de PDVSA, ¿verdad? Donde salió mucha gente de PDVSA que los votaron de PDVSA y casi que ipso facto, miles de personas. Muchas de esas personas terminaron en Canadá por el tema de que aquí también en la provincia de Alberta hay mucha actividad petrolera, ¿no? Entonces sí, hay zonas allá donde hay grupos venezolanos importantes y bueno, en Montreal, en Toronto, en todas las ciudades te consigues comunidades venezolanas más o menos organizadas. Se han ido organizando un poco al correr del tiempo. Hay grupos de Facebook, incluso hay festivales donde llevan sus instrumentos y tocan gaitas, y tocan arpa, y tocan, ¿verdad? Y bueno, están los negocios de comida también, ¿verdad? Porque
Uno llega acá y dice, oye, extraño el tequeño, o extraño mi hallaca, o extraño el pan de jamón. Entonces siempre vas a encontrar gente que hace unas hallacas y unos tequeños espectaculares, cachitos, o sea, todas esas comidas típicas que uno extraña, pan de jamón, los consigue. Entonces, aquí en Montreal, yo diría aproximadamente ahora puede haber unos 30, 40 mil venezolanos. Cuando yo llegué en el año 98, éramos como 3.000. Me acuerdo porque en aquel momento en la embajada, al consulado que fui, me dijeron, bueno, aquí hay registrados 3.000 personas. Pero hoy yo estimo que esa cifra por lo menos ha multiplicado por 10. Cuidado si somos como unos 30.000. Mira, Manuel, bueno, estamos llegando casi al final. Te pregunto, en la época del retiro, de la jubilación, ¿te quedarías en Canadá? Pues yo creo que sí. Digamos, mis hijos están acá y ya mi esposa y yo estamos muy acostumbrados, tenemos amigos. Yo diría que sí. O sea, no he visto otra opción. De pronto, bueno, dado el momento, que estimo yo sea entre unos, no sé, unos 4 o 5 años más, que me toque ya de decir, bueno, ya, no quiero seguir trabajando, pues sí, pero la primera opción sigue siendo Canadá, obviamente, sí. A pesar del frío, que sí, pero ya nos hemos acostumbrado, digamos, a ese frío y bueno, a los cambios de temperatura. Pero sí, nos gusta mucho por acá. Sí, bueno, estamos parecidos. Yo considero que ya estoy, esta es mi casa principal, pongámoslo así, y de aquí pues algunas quizás visitas largas o cosas así, inclusive a Venezuela, a otros sitios, pero como decir, siempre con la posibilidad de regreso al hogar. Claro, Sí. lo que uno ve ahora es que, bueno, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp y hay otros grupos. Es que hay amigos ahora en todas partes, o sea que si uno, bueno, tiene la posibilidad económica y te decides, bueno, me retiro y voy a viajar. Oye, yo creo que uno podría estar viajando por todo el mundo porque en todas partes hay amigos de uno, ¿verdad? Y estar una semana Conocido. y otra semana allá, quizás eso sea lo ideal, bueno, pero obviamente hay que ver la parte económica. Pero bueno, eso es quizás una de las ventajas, si se puede llamar, del hecho de que estemos desperdigados por todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, digamos que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Mira, Manuel, bueno, te pido que por favor nos dejes un mensaje aquí para que quede tu marca aquí, la marca de Manuel, y con eso, bueno, terminamos esta tan deliciosa conversación. Bueno, ¿qué les puedo decir? No sé, a los que ven este fabuloso programa de Jorge, que bueno, obviamente somos venezolanos que estamos por el mundo haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Llevando adelante nuestras familias, buscando un mejor destino. Sé que, bueno, en algunos casos hay dificultades de adaptarse a una nueva vida. No es fácil ser inmigrante. Nosotros hemos todos vivido esa parte, pero es cuestión de perseverancia, de constancia y de buscar integrarse un poco y aprender, sobre todo del país que lo acoge a uno. Aprender sus costumbres, aprender cómo hacen ellos las cosas y aprender a quererlos un poquito, porque es nuestra segunda patria, ¿verdad? Y olvidarnos de querer traernos el modelo venezolano para Austria o traernos el modelo venezolano para Canadá. Eso no funciona. Yo siempre le digo a la gente, cuando uno emigra, tiene que emigrar por las razones correctas. Si emigras por las razones incorrectas, seguro te vas a regresar tarde o temprano. Entonces uno tiene que tener mucha humildad y mucho respeto por el país que te da la acogida y siempre ser un buen ejemplo para que, bueno, vean que los venezolanos somos un pueblo muy culto, muy educado y muy respetuoso. Y bueno, creo que Muy bien, eso. yo creo que es así, sobre todo, bueno, eh, en Canadá yo creo que hay un filtro, ¿no? Que llega mucha gente buena a Canadá y para muestra un botón ustedes Gracias. y yo creo que eso pues ya de por sí
es un buen comienzo. Bueno, y yo estoy de acuerdo contigo, hay que saber que vivir en un sitio es vivir en un sitio, no es estar sin estar integrado, pues hay que tratar de integrarse y bueno, uno nunca va a dejar de ser lo que es, solamente que absorbes más de las otras cosas, pues continúa haciendo y cargando con más cosas y eso es bueno. Creciendo, claro. Te deseo lo mejor para el resto del 2021, mucha salud, por supuesto, y bueno, ya tú lo dijiste, tenemos que visitarnos, o yo a ti o tú a mí, aquí estoy a la orden, en esta ciudad es buenísima, y bueno, sería un encanto ser tu guía aquí, pues, el guía de ustedes. Así que bueno, un Gracias. abrazo. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Jorge, por tenerme invitado a tu programa. Saludos a todos los que escuchan esto. Saludos. Abrazo, saludos.